El Dios que ha sido bueno es fiel y seguirá siendo bueno. Y el momento de prueba que paso no logro explicarlo. Llega un momento en que el creyente incluso rechaza la explicación, como Job. No quería explicaciones, quería un encuentro con Él. Por eso cada mañana yo me digo, alimentando mi esperanza, Lamentaciones 3:24, el Señor es mi herencia, el Señor es bueno, el Señor es fiel. Por eso espero en Él, creyendo en Él, abandonándose en el amor de Él y poniendo toda la esperanza en Él. El momento del dolor se convierte en auténtica experiencia de Dios. La ventana parece romperse, pero el paisaje está ahí. Al final, la ventana queda más grande, más limpia, más amplia. Este es el camino de la fe en la Biblia. Yo me voy a referir ahora en esta primera charla, en lo que queda, a un episodio, una experiencia que la Biblia cuenta en los capítulos 32, 33 y 34 del Éxodo. Ustedes se los pueden leer tranquilamente en su casa. Yo voy a hacer notar algunos elementos importantes. En estos capítulos, que siguen casi inmediatamente después a la alianza del Sinaí, el pueblo ha salido de Egipto, liberado por la mano poderosa del Señor a través de Moisés. Han llegado a la montaña santa y ahí han hecho alianza con Dios, aceptando los mandamientos. Y Moisés los empieza a conducir por el desierto. Moisés sube a la montaña para escribir o recibir de Dios escritas las tablas de la ley. Han pasado pocos meses de la salida de Egipto. Moisés tarda en bajar de la montaña y pasan los días y aquel pueblo está en el desierto. No saben hacia dónde ir. El pasado ha quedado atrás. Una seguridad perdida que siempre es tentación de nostalgia. El pasado siempre nos atrae porque lo conocemos. El futuro nos da miedo porque es inseguro. No lo conocemos con certeza. Y la única certeza, el único apoyo que tenían era Moisés. Y como le dice el pueblo a Aarón en el capítulo 32, este Moisés que nos sacó del país de Egipto, no sabemos ya qué ha ocurrido con él. Y no soportan más el no saber. De nuevo, la explicación. Siempre esa petición ambigua de querer una voz desde fuera, una seguridad que nos dé apoyo. No sabemos qué ha pasado con él. Y el pueblo, incapaz de soportar ese no saber y el tiempo que corre y la inseguridad que rodea la situación, encuentran la salida más fácil: suplantar a Dios. El Rashá del Salmo 10:4, ya sabemos lo que dijo: no hay Dios. Pero este es Israel, el pueblo amado del Señor. Está prácticamente diciendo lo mismo: no hay Dios, hagámonos uno nosotros. Uno que podamos tocarlo, que podamos guiarlo nosotros mismos. Y le dicen a Aarón que les haga un becerro de oro. ¿Qué ocurre? Cuando Moisés baja de la montaña, se llena de ira al oír que están con cantos y bailes celebrando en torno al becerro de oro. Y Moisés, que es un hombre que conoce a Dios, se llena de cólera y trae las tablas de la ley en la mano, que son el signo de la amistad entre Dios y el pueblo, y las tira contra el monte y las tablas se rompen. Se acabó la alianza. Luego castiga al pueblo porque tritura el becerro de oro y hace que se beban el polvo del becerro de oro. Moisés se llena de cólera y poco a poco este hombre
va experimentando un cambio en su concepción de Dios. Su primera reacción fue de rabia ante el pecado del pueblo. Quiere decir que Moisés tenía una concepción de Dios, un Dios celoso, un Dios que no podía permitir que el pueblo se fuera con otros dioses, y de ahí que Moisés reacciona con cólera. Ustedes han cometido un pecado grave. Luego en el capítulo 33 vemos a Moisés que comienza a hablar con Dios. Y empieza todo un forcejeo entre él y Dios. Y el texto dice que Dios fue cambiando de opinión. Al principio el Señor le dice: no hay nada que hacer. Este pueblo es de dura cerviz, así que ahora caminen solos, yo ya no los acompaño. Y le dice Moisés: pero ¿cómo no nos vas a acompañar? Si tú no vienes con nosotros, no nos movemos de aquí. Y le dice Dios: bueno, pues lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar a todo este pueblo y yo voy a hacer un nuevo pueblo que salga de ti. Y dice Moisés: no, si no es con toda esta gente, yo no quiero nada. Tú sacaste a este pueblo de Egipto, y si no vienes con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Al final el Señor accede y dice: bueno, está bien, voy a ir con ustedes. Noten cómo la Biblia, de una manera muy concreta, muy sugestiva, dice que Dios va cambiando de parecer. En realidad, el que va cambiando es Moisés. Cuando en la Biblia se dice que Dios se arrepiente, que Dios cambia de opinión, lo que están queriendo decir los escritores bíblicos es que los hombres, los grandes orantes, van cambiando su imagen de Dios a través de etapas de purificación y de prueba. La ventana se va ampliando para ver mejor el paisaje. Toda esta lucha del capítulo 32 y 33 con Dios, logrando el perdón del pueblo, hasta que el Señor accede a perdonar al pueblo y acompañarlos. Si no vienes con nosotros, no nos hagas salir de aquí, porque ¿cómo voy a estar seguro de que gozamos de tu protección y tu pueblo si tú no vienes con nosotros? Pero si vienes, se verá que yo y tu pueblo somos diferentes de entre todos los pueblos de la tierra. Y el Señor al final contestó a Moisés: haré lo que me pides, porque gozas de mi protección y eres mi hombre de confianza. Al final el Señor accede a caminar con el pueblo y a perdonarlo. Es Dios el que ha ido cambiando en el corazón y la mente de Moisés. Es decir, Moisés ha cambiado su idea de Dios, de un Dios de ira, de un Dios vengativo, de un Dios que quiere cambiar sus planes. Todo un proceso hasta que descubre al Dios que es capaz de perdonar lo imperdonable. Porque humanamente era imperdonable ese pecado original, el becerro de oro, meses después de la liberación de Egipto. Y a continuación se narra una escena que es a la que yo me quiero referir, que es un momento que de forma simbólica expresa lo que le ocurrió a Moisés cambiando su imagen de Dios. El Señor acepta caminar con el pueblo. Entonces Moisés le pide al Señor: muéstrame tu gloria. Estoy en Éxodo 33, del 18 al 23. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria quiere decir: dame la certeza de tu presencia, ya que vas a caminar con nosotros. Y el Señor le respondió: yo mismo te haré ver toda mi gloria. Y en tu presencia pronunciaré el nombre del Señor. Pronunciar el nombre o escuchar el nombre equivale a hacer una auténtica experiencia de Yahvé. Moisés, escuchando el nombre, experimentará la presencia de Dios.
Pero el Antiguo Testamento es siempre muy sensible a la majestuosidad de Dios, porque Dios es infinitamente santo y el hombre impuro y débil no puede entrar directamente en contacto con Él. Por eso el Señor le dice a Moisés: escucharás mi nombre y yo te protegeré. Sin embargo, no podrás ver mi cara, porque quien la ve no sigue vivo. Y el Señor añadió: ahí tienes un sitio junto a mí, puedes ponerte sobre la roca. Cuando pase mi gloria, te meteré en una grieta de la roca y te cubriré con la palma de mi mano hasta que yo haya pasado. Y cuando retire mi mano, me verás de espaldas, porque de frente nadie me puede ver. El Señor le ofrece a Moisés la gracia de una experiencia, le asegura su presencia, no por medio de una imagen o de una figura, sino de la escucha del nombre. Ustedes saben que en la Biblia la experiencia más fuerte que se puede tener de Dios no son las visiones, sino la escucha. Moisés escuchará su nombre, no una figura que se puede ver. En el mismo momento en el que Yahvé se acerca y Moisés experimenta su cercanía, en ese mismo momento Dios se aleja. Esto es lo bello de este pasaje. Así se experimenta a Dios en la vida. Justo en el momento en que se acerca, en ese mismo momento se le escapa de las manos a Moisés. La infinita cercanía de Dios, la ventana, lo que sabemos de Él, es su infinita lejanía. Esta es la paradoja, el misterio de la experiencia de la fe. El Dios infinitamente cercano es al mismo tiempo el Dios infinitamente lejano. En un mismo momento, Moisés experimenta la cercanía de Dios, oye su nombre, y cuando Dios le retira la mano, lo único que ve son sus espaldas, alguien que se aleja. Porque Dios no puede ser retenido, no puede ser comprendido totalmente. ¿Cuál es la lección para Moisés en este pasaje? Que Moisés sabe algo de Dios, pero no lo conoce totalmente. Por eso reaccionó con ira al inicio, porque creía conocer a Dios. Pero el Señor le hace ver que conoce algo de Él, pero no totalmente. Le hace ver que hay muchas otras facetas de Dios que Moisés todavía tiene que aprender. Por eso Dios se aleja en el momento en que Moisés escucha su nombre. La gran lección para Moisés es que Dios es más grande que todas las imágenes y representaciones de la divinidad que el hombre pueda hacer, por sublimes que sean. Sí, Dios se acerca, pero en el mismo momento de la cercanía lo experimentamos inabarcable y lejano. En el texto, escuchar el nombre divino es imagen de su cercanía. Dios nos hace escuchar su nombre. Pero ver sus espaldas es imagen de su infinita lejanía. Y esta es la gran experiencia de Moisés. En el momento en que Dios se acerca y Moisés experimenta que está ahí con Él, ahí mismo ve cómo se aleja. Esta es la experiencia de Dios. El Dios de la Biblia es siempre un Dios a quien buscar y en quien esperar, más que un Dios a quien hallar y poseer. Es siempre objeto de búsqueda. Lo vamos a ver en la segunda parte, cómo precisamente la condición escondida y misteriosa de Dios es el presupuesto de nuestra fe. Lo que decíamos el lunes, Dios se esconde, diría San Juan de la Cruz, para ser buscado en fe y amor.
Lo que nos enseña además este texto es una enseñanza para el Israel que, no sabiendo que había sido de Moisés, se construyó un ídolo. ¿Cuál fue la lección? Moisés aprendió en aquella cueva del monte, cuando ve que Dios acercándose se aleja, aprendió que a Dios no lo conocemos totalmente y que el no saber de Dios y su aparente silencio y ausencia son parte constitutiva de la experiencia de Dios. La experiencia de Dios no es siempre certeza, positividad y luz, porque Él no es un objeto más de este mundo. Esa lejanía que Moisés percibe es la lejanía que todos experimentamos cuando los caminos de Dios nos sobrepasan, cuando nos ocurren cosas que no entendemos la explicación, cuando le decimos al Señor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me ocurre tan pronto a mí esto? Dios se aleja. Es el momento de la experiencia en el silencio. Acercándose, se aleja y se convierte siempre en objeto de búsqueda y de esperanza. La ventana es la que se mueve, se amplía, se purifica. Después de esta experiencia, la ventana de Moisés fue mucho más limpia que la de antes. Tanto es así que apenas terminada la experiencia en la que Moisés experimenta que Dios se aleja acercándose, empieza así el capítulo 34, como si ya Moisés hubiera aprendido la lección. Entonces el Señor le dice: ahora labra 2 tablas de piedra como las primeras, y sobre estas 2 tablas voy a escribir los preceptos que había en las tablas anteriores que tú destruiste. Que estén listas para mañana. Mañana subirás a la montaña del Sinaí y te quedarás allí en la cima de la montaña. Talló Moisés 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó muy temprano y subió al monte del Sinaí, como le había mandado el Señor, llevando en su mano las 2 tablas de piedra como las primeras. Y el Señor descendió sobre una nube y se quedó allí junto a él, etc. ¿Qué es lo que ocurrió? La experiencia de Dios de Moisés al inicio, cuando el pueblo se hizo el becerro de oro, fue quebrar las tablas y llenarse de ira. Después de la experiencia vivida en la que el Señor le hace ver que no lo conoce totalmente, Moisés aprende algo que nunca se hubiera imaginado, que Yahvé era capaz de volver a escribir las tablas y volver a rehacer la alianza. La nueva experiencia, el nuevo paisaje. No sabemos qué paisaje es más bello. Si aquel que nos muestra al Dios que libera al pueblo de la esclavitud, o el paisaje que nos muestra a un Dios infinitamente misericordioso, tan misericordioso que es capaz de volver a iniciar la historia de amor con un pueblo de dura cerviz, pecador y que lo ha rechazado. Escribe unas tablas como las primeras. Moisés tuvo que aprender que no sabía todo de Dios. Al final descubrió una nueva imagen, un nuevo saber de Dios. El Dios que es tan misericordioso que puede siempre empezar de nuevo la historia con nosotros. Pero a Moisés esto le tocó hacer un largo camino de oración, de lucha interior y sobre todo de silencio de Dios. Tuvo que experimentar que Dios se le escapaba de las manos y solo ahí entendió que Dios era mucho más grande que lo que él sabía cuando bajó de la montaña la primera vez. Como diría la Santa Madre Teresa de Jesús, primero nos cansamos nosotros de ofenderle que el Señor dejar de perdonarnos. Esta fue la gran lección del Horeb. La ventana de Moisés se amplió y el paisaje se pudo contemplar mucho mejor y más bello que el primero.